Bien, me encuentro en este momento con don Carlos H. Reyes. Se ha instalado, don Carlos, y usted que ha participado y es parte de la gente que conoce muy bien sobre la situación económica de los sectores, se ha instalado ya la mesa de diálogo del salario mínimo y hay muchos que dicen que va a estar difícil precisamente porque los sectores, en este caso la empresa privada, no quieren ceder. Bueno, sí, definitivamente ese es uno de los temas. El otro tema es que el salario mínimo, independientemente de que la posición de los empresarios siempre es esa, se incrementa, pero hay una buena cantidad de empresarios que no pagan el salario mínimo. Hoy se supone que pueda ser que lo paguen un poco más porque ya se eliminó la ley de empleo por hora, que prácticamente facilitaba el no pago, porque la ley de empleo por hora, al desregular el trabajo, lo que estaba haciendo prácticamente era quitando todos los derechos a los trabajadores, eran trabajadores temporales, y un trabajador temporal no tiene derecho a nada, como bien sabe quien nos está viendo y escuchando. Entonces, el caso del salario mínimo, pues ese es uno de los graves problemas que tiene, porque en los años anteriores se ha venido incrementando el salario mínimo y en la medida en que se incrementaba, en esa misma medida disminuía el cumplimiento de la ley. Entonces vamos a ver en esta oportunidad si se incrementa, y habría que estar al tanto con la Inspectoría del Trabajo, que haga su labor de chequeo en las distintas empresas a ver si se está cumpliendo o no. Claro, como usted dice, las condiciones pues aquí para todo el mundo son difíciles. Son difíciles para nosotros como consumidores, como trabajadores, y son difíciles también para alguna serie de empresarios que tienen problemas con la situación que está pasando de recesión, que es a nivel mundial, no solamente es en Honduras, pero pues que esperamos exitosa la negociación y ver de qué manera se logra que cada vez cumplan más, porque a los empresarios de qué les sirve que los trabajadores estén con pocos salarios y no tienen capacidad de consumo. Más bien el peor error es el de los empresarios, tener gente trabajando en condiciones precarias que no tiene capacidad de consumo. ¿Sí es necesario entonces un incremento? Claro que sí es necesario un incremento, pero como digo, la cuestión es el cumplimiento de ese incremento que se debe dar. Ahora, don Carlos, la canasta básica, eso uno siempre ha sido un referente para esta negociación. Cada vez más alta, cada vez más inaccesible, inalcanzable para la clase trabajadora. Pues sí que ese es el problema que le digo, que normalmente ha habido un déficit entre lo que es la canasta básica y lo que es el salario mínimo. O sea, y ese diferencial se va acumulando. Y por eso llegamos al caso que cuando fue presidente anteriormente Mel Zelaya, era tan grande el déficit que había entre salario mínimo y canasta básica, que tuvo que incrementarlo casi en un 50%. Ahora, la queja, o diríamos más bien la justificación del sector empresarial, es que no hay fuentes de trabajo, no hay generación de empleo y por lo tanto no pueden haber en este momento revisión de salario por la situación económica, como dice usted, que está afectando a todos los sectores. Bueno, es que eso siempre lo dicen los empresarios, ¿va? Y te lo digo yo, que toda la vida estaba acostumbrado a negociar contratos colectivos y negociar este tipo de cosas. La posición de los empresarios siempre es esa, ¿va? Pero si no estuvieran ganando, no estuvieran en el negocio. Sí, y esto de la obligación de generar empleo de parte de ellos, ¿se dan condiciones o no? Bueno, si es que lo que sucede es que según la Constitución de la República, a quien le corresponde ¿cómo se llama? El proceso productivo del país es a los empresarios, o sea, ellos son los que deben dar empleo. Lo que sucede es que dan empleo ahí hasta precario, que ese es el otro problema. Pero además de eso, en el país hay un problema más grave. La firma del Tratado de Libre Comercio, que nos ha convertido en países prácticamente consumidores, ese ha sido el problema más grave, porque ese Tratado de Libre Comercio nos impide desarrollar la agricultura y nos impide desarrollar la industria y no digamos la tecnología. Bien, muchas gracias. Don Carlos H. Reyes, quien es uno también de los negociadores de conquistas salariales también para otros sectores aquí en nuestro país.